futuros profesionales de El Salvador. Este joven estudiante de bachillerato nos cuenta emocionado lo que se trata su carrera. Lo que nosotros aprendemos, más que todo en esto de electrónica, de arquitectura o contador son otras cosas, pero lo que comparten muchos técnicos es que la mayoría de veces son cosas de reparación o diseño. Por ejemplo, lo que llevo ahorita es un diseño, pero sacado de aquí puedo ocupar para una reparación. Entonces, por ejemplo, esto es un contador prácticamente. Entonces, esto al final del día, el hecho de ser técnico es también ampliar la mente no solo a lo que te enseñan, sino a lo que puede llevar. Nos dice que ha visto en sus estudios de bachillerato una oportunidad para una carrera a futuro. Mis papás me pagan el estudio, obviamente yo trabajo a veces con mi papá para igual en algún momento, si ellos no pueden, yo ayudarles, ¿no? Aunque en realidad son mis estudios, pero al final del día también yo ser partícipe. Con lo de la pandemia, el tipo de trabajo de mi papá pues se decayó un poco, entonces comenzó a subir poco a poco y quieras o no en este tipo de técnicos, bueno en todos los técnicos en general son más caros porque hay que comprar que componentes, que otras cosas que no tiene general. Pero sí ha sido un poco difícil, la verdad, con la situación económica que pasó el país gracias a la pandemia. Yo agarro un técnico porque es el que, por lo general, suele ser aquel que se consigue mayor tasa de trabajo al final, a comparación de un general, porque el general siempre va a necesitar estudiar otra cosa o sacar una especialidad o un diplomado en algo para poder trabajar. Pero no todos pueden aspirar más allá, no porque no quieran o tengan capacidad, sino porque su entorno familiar no lo permite. Esta joven, a quien llamaremos Ani, nos cuenta que por falta de dinero y por ser muchos en su familia, ya no logró seguir estudiando después de bachillerato. Se necesita más apoyo porque, por ejemplo, en mi caso, mi familia somos bastantes y mi prima este año también sale y tampoco se sabe si va a estudiar. Ha sido bastante difícil porque sí quiero estudiar, pero usted sabe, estuve trabajando pero no me lo podía costear porque no me pagaban lo suficiente. Pero de ahí me quitaron de donde estaba y igual me fue bastante mal. Como Ani, son cientos de historias que se repiten en El Salvador, de los jóvenes que ni estudian por falta de dinero ni trabajan por falta de oportunidades o por diversas razones. Un estudio indica que en El Salvador hay más de 459,000 jóvenes entre los 15 y 29 años que ni estudian ni trabajan, conocidos como Nini. Eso indicó la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2020 elaborada por la Digestic. Se teme que esta cifra subió por la pandemia, pues datos de la Asociación de Colegios Privados indican que durante el último año, en un 58% de los colegios se reportaron deserción escolar. Según datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el primer año de la pandemia, unos 47,000 hogares cayeron en la pobreza. Ante este tipo de realidades y los problemas económicos que vive nuestro país, cabe la duda, ¿qué posibilidades tienen nuestros jóvenes para seguir sus estudios en la universidad? O si tendrán acceso a esa educación por los costos que conlleva, pues la única universidad estatal de El Salvador no da abasto a la demanda. De acuerdo con las cifras oficiales de la Universidad de El Salvador de este año, de 24,294 estudiantes que se sometieron a los exámenes de admisión, únicamente 10,820 lograron un cupo. Entonces cabe la duda, ¿qué harán estos jóvenes que deberían estar preparándose en un centro de estudios al salir de bachilleres? Buenas noches, hoy en Pulso Ciudadano queremos poner en perspectiva un tema que ya veníamos tocando con anterioridad. Cuando abordamos el tema de la educación, ¿qué futuro les esperan a nuestros jóvenes bachilleres, tanto en el tema educativo como en lo laboral? Para esto hemos llegado a un punto de entrevistar directamente a las personas. Hoy nos acompañan Alondra Robles y Andrea Robles. Son dos hermanas que han hecho un esfuerzo enorme por salir adelante. Con ella vamos a abordar qué problemas han tenido, cómo lo han superado y qué perspectiva tienen de lo que les espera ya en la universidad. Alondra, buenas noches, es un gusto tenerte aquí en el canal, igual a tu hermana Andrea, es un gusto. Un gusto. Gracias, igualmente. Bien, quisiera que entráramos, quiero poner en perspectiva, al año la Universidad de El Salvador no alcanza a absorber esa gran cantidad de bachilleres que producen los distintos colegios, tanto públicos como privados. Sin embargo, en este caso,
todavía estamos en la segunda de las etapas, que es la parte de bachillerato. Alondra, entiendo que tú estás cursando el tercer año de bachillerato. Sí. ¿Tuviste alguna inducción tú antes de escoger? Entiendo que estás estudiando contaduría. Sí. ¿O bachillerato en contaduría? Así es. Buenas tardes, pueblo salvadoreño. Primeramente decirles que sí tuve muchos obstáculos para poder cruzar este año y todos los anteriores, porque a inicio pensaba en qué carrera agarrar, si general me era más fácil o contaduría, pero al final me decidí por opción contaduría porque sentía que el general no era para mí y porque quería superarme dándoles un... Estás hablando del bachillerato general y contaduría. Y el bachillerato contaduría. Sí. ¿Y para eso hubo un examen previo o ya tenías aptitudes? No, conforme iba pasando los años, iba viendo para qué bachillerato era, me podía servir, y así fue como tomé la decisión, pensando, analizando conforme llegaba el bachillerato, porque le decía a mis padres que no sabía qué opción de bachillerato agarrar y quería prepararme antes de entrar a esa carrera. ¿Tú no trabajas? Por el momento no, sí. Solo estudias. Ok, tu hermana, Andrea, tú entiendo que estabas para bachillerato, pero después te han regresado a noveno grado. ¿Cómo es eso? ¿Cuál fue tu caso específico? Especificando el caso, primeramente, buenas tardes. Especificando el caso fue que yo estaba estudiando virtual. O sea, desde que comenzó la pandemia, fue complicado el primer año porque en realidad no hice octavo. Entonces, pero llegué a noveno, comencé noveno bien, porque lo comencé bien. Póngale que hice medio año de noveno. Dejé de estudiar 3 meses, después me volví a reincorporar y seguí así, seguí mandando y seguí todo. Ya al finalizar el año ya estaba matriculada y todo en bachillerato. Comencé virtual el bachillerato, pero no, cuando fui a ver, no me aceptaron en bachillerato. Y ya después me escribieron que yo no había pasado año. Entonces me hicieron una evaluación y me dejaron en noveno grado. Hoy estás en noveno grado. En noveno grado. Ok, y cuando vayas a bachillerato, al igual que tu hermana, ¿qué pensás hacer? ¿General o algo especial? General. General, a eso. Yo quisiera que tocáramos un punto. ¿Qué obstáculos has tenido tú, Alondra, para haberte, porque entiendo que ya vas para bachiller, ya vas a salir de bachiller? Nos gustaría que nos contaras cómo lo viviste, qué has vivido tú en esta experiencia y qué le podías decir a las demás compañeras que entiendo, unas ya no siguieron por distintas razones, pero tú específicamente tuviste obstáculos económicos, tuviste obstáculos técnicos, incluso hablábamos extra cámara sobre el bullying que habías tenido al inicio, que es uno de los puntos que queremos tocar, pero ¿cuál es tu principal obstáculo, dijéramos, que tuviste para haber entrado al bachillerato? Mi principal obstáculo para mí, que lo recuerdo claramente, fue los comentarios que me decían: no podés llevar la carrera. El no poder llevar la carrera, yo iniciando bachillerato decía, pero yo no voy a poder y no voy a poder. ¿Y quién te los hacía? Por veces los de el lugar donde vivo, o si no, llegaba un mensaje de la nada y me decían: no sé por qué estás estudiando si no puedes esa carrera, o no sos buena para los números. Pero en ese obstáculo me costó bastante porque a inicio de pandemia estuvimos virtual y me tuve que adaptar al nuevo método virtual, ya que me costaba más porque no entendía algunos ejercicios o mis compañeros los terminaban antes y yo tenía que regresar a la clase y quedarme hasta después de ellos para poderlos terminar.
pero al final no me fue un obstáculo, sino que me fue un aprendiz de la vida, en el cual yo puedo decir, hoy no me es fácil, pero lo he logrado hasta donde he querido llegar. Y dijéramos los instrumentos técnicos como las computadoras, ¿te la facilitaba la escuela o eran recursos propios? Pues a un inicio, cuando nuestro presidente me pronunció eso, que iba a dar las computadoras, sentí un poco de alivio porque yo decía, ya no voy a ocupar solo el celular porque... O sea que tú te conectabas en celular con las clases virtuales. Sí, por el celular, porque no tenía un medio para decir, o algo económicamente para decir, voy a comprar una computadora y me voy a conectar de ahí. Así que ocupaba el celular, y cuando el presidente nombró eso, que iba a dar las computadoras... ¿Y tú fuiste favorecida? La verdad me favoreció mucho porque me podía conectar todos los días, estaba a tiempo. Era mucho más diferente estar con el celular, porque en el celular se me descargaba rápido o se iba al internet y me costaba demasiado ya, pero cuando tuve la computadora pude estar más al día, estuve, como le digo, puntual siempre en las clases, dedicaba más tiempo todavía a poder, porque yo miraba las plataformas donde tenía mis tareas y me metía a cualquier hora y lo hacía fácilmente. Vamos a ver, Andrea, tú igual tuviste que pasar, dijéramos, de las clases presenciales a las clases virtuales. ¿Eso marcó algo, alguna diferencia y supiste lo mismo que tu hermana? ¿Tenés computadora? Sí, ahora sí. ¿Y al principio te conectabas igualmente que tu hermana a través de celular? Sí. ¿Cómo fue ese cambio de estar presencial y después en una...? Fue bien complicado porque ya me había adaptado a estar, que quizás no sabía algo del tema, podía pararme y preguntarle al maestro. Entonces estar virtuales es más complicado porque muchas veces no entendemos. Y pues no fue algo con lo que yo me pude adaptar realmente. Y cuando tú no entendés un punto que el profesor no te lo alcanza a explicar, ¿cómo te evacuaste eso? ¿Cómo contestaste si no tuviste esa pregunta? Fíjese que para ese caso lo que hacía era acudir a mis hermanos. Fue la única opción que tuve. ¿Tú la apoyabas en alguno de los... Bueno, de hecho entiendo de que parte de que te hayan bajado de bachillerato a 9º grado es precisamente porque esa etapa de la virtual no lo alcanzás a digerir todavía. Exacto. ¿Verdad? Y ahorita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís en este momento? Pues me siento bien porque ya estando en presenciales ya comprendo un poquito más. ¿Cuándo regresaron a las clases presenciales? Desde que inició el año. 31 de febrero. Ustedes, entiendo yo, estudian en la escuela Concha Viuda de Escalón. Sí. ¿Verdad? Queda cerca de aquí del canal. Quería como decirte, frente a esos obstáculos reales, ¿verdad? En el caso de tu hermana, ella pudo acudirte a ti porque sos pues mayor que ella y habías tenido. Pero en el caso tuyo, cuando no entendías una pregunta que el profesor les daba, ¿cómo hacían ustedes? Cuando no entendía algo que el profesor me explicaba, mis maestras, lo que hacía, al inicio lo que se me venía a la mente era escribirle a mis maestras, pero no contestan siempre a las horas. Así que lo que hacía era decir, voy a buscar en internet, tal vez me da como media explicación de lo que debo de hacer. Siempre me acudía al internet cuando no entendía algo, mientras esperaba que mis maestras me respondieran. Ustedes ya nacieron con estos dedos hábiles, ¿verdad? Para los celulares. ¿Cómo es el nivel de conectividad en tu casa? ¿Cómo haces para conectarte, para poder interactuar con los maestros? ¿Tienen internet ustedes en su casa? Sí. Sí. ¿Verdad? Eso, pero son pagados por tus padres. Sí. ¿Verdad? Sí. Y en razón de eso, ustedes han tenido como la posibilidad de poderse, dijéramos, conectar con la escuela. ¿Y tienen algún tutor ustedes que les da un seguimiento en la escuela? En el caso tuyo. ¿No tienen orientadores? Sí. Ellos no están encima en el caso de que
te haga falta algo, Sí, interactúan ustedes interactuamos bastante. con ellos. Y en el caso tú que ya estás, dijéramos, en el último año de bachillerato, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué estás estudiando esa opción? ¿Para salir más rápido, verdad? ¿O porque en realidad tenés esa vocación para hacerlo? Quizás agarré la opción de contaduría porque al inicio yo me hallé la habilidad de que sí podía entender los números y porque me llamó más la atención y yo en mi mente decía, quiero superarme, quiero seguir una carrera después de salir de mi bachiller. Que ya vamos a ver esa parte en la segunda, que tú estás aspirando a una carrera universitaria, ¿verdad? Pero ahorita salís bachiller en comercio y administración o bachiller en contaduría. En contaduría. Ok. ¿Cómo han hecho para costearse ustedes los estudios? ¿Cómo han hecho ustedes para costearse? ¿Son tus padres los que te han proveído? Nuestros ¿Todos papás. Nuestros papás. Tus papás. Sí. Solo ellos son los que han Solo aportado ellos son los que aportan en nuestros estudios. la cantidad Sí. de... ¿Alguna vez ustedes han tenido opción a optar a una beca, a que la misma escuela le reconozca, dijéramos, el esfuerzo que ustedes han tenido? La escuela, el complejo, da 3 opciones de beca, pero solo son para 3 alumnos, no todos tienen esa ¿cómo se llama? Oportunidad. Esa ayuda, por decirlo así, o los que anhelan esa 3 beca. becas nada más Sí. tienen ahí. Y o sea, son 2 para general y una para técnico, o 2 para técnico y una para general. Y ahí hay, dijéramos, algunos requisitos para cumplir esto. Lo que mi orientadora nos ha explicado es que prácticamente tenemos que llevar buenas notas, no bajar del 7 o del 8 para tener posibilidades de esa beca. ¿Ustedes han tenido compañeros de ustedes que hayan desertado de la escuela? Sí. No. En tu caso no. ¿Y han comentado cuál fue la razón de esa deserción? Falta de dinero, falta de apoyo, inseguridad, temor, bullying. Comentado a mí misma, no, pero sí he escuchado que algunos de mis compañeros se han salido o porque ellos dicen no soy capaz o no voy a poder pasar. Por en cambio, estando en virtual, la mayoría se salió y dijo porque no voy a poder pasar el año. Pero igual uno como joven tiene que hacer un esfuerzo, así como yo lo estoy haciendo, porque al inicio yo me quise salir, pero dije, yo sé que puedo. ¿Y por qué te querías salir? Porque no me hallaba en la capacidad de pasar ese año y porque, como le digo, le repito, que no sentía yo poder entender los ejercicios que me ponían, porque sentía más el cansancio estando en virtual y que no me quedaba tiempo por cierta cantidad de materia y que yo decía, tengo que para tal hora entregar esta, para tal día esta, se me acumulaba mucho estando virtual. En el caso tuyo, ustedes son unas señoritas jovencitas, ¿han tenido compañeras que salieron embarazadas? Sí. Sí. ¿Esa ha sido, dijéramos, alguna de las causas? ¿Con qué frecuencia, por lo menos en los 3 años que tú has estado ahí, te has dado cuenta de esta situación? Sí, una compañera ha salido embarazada, es madre, pero por ser madre no le impidió seguir estudiando. ¿Siguió estudiando? Algo que yo le admiro porque a pesar de que tiene su hija, ella sigue por salir adelante. Y en el caso tuyo, ¿te has dado cuenta a nivel tuyo que todavía son un poco más jóvenes? Sí. ¿Han salido niñas embarazadas en la escuela, compañeras Sí, tuyas? han salido 2. ¿Y te han comentado ellos qué cambio ha habido en su vida esto? Porque ese es uno de los obstáculos. Les es más complicado. ¿Y ellos no han seguido estudiando? No, por lo mismo que no tienen quien les cuide al bebé, entonces no pueden estar estudiando. No pueden ir a presenciales porque no pueden tener el bebé en la escuela
o no se hallan en capacidad de estar al tanto del bebé como de los estudios. Entonces decidieron mejor no estudiar. Bien, tenemos que ir a un corte comercial. Cuando regresemos vamos a contactar vía Skype con una docente universitaria para que darnos los aportes sobre este tema y cómo lo ven desde el punto de vista de la universidad, sobre todo cómo van a recibir esta cantidad de muchachos que lleguen. No nos cambie, ya volvemos. Todos los padres queremos es que nuestros hijos salgan adelante, entonces brindarles una mejor educación. El sacrificio tal vez, no como sacrificio, sino que como una inversión. Trabajar duro para tener cómo poder mandarlo a estudiar, principalmente eso, y brindar una mejor educación. Creo que todos estamos dispuestos a sacrificarnos, a modificar nuestro tiempo para que ellos puedan asistir. Y pues las clases aquí son muy buenas, ellos están aprendiendo realmente. No, pues es lo que nos toca a los papás, ¿verdad? No es un sacrificio, tiene que hacerlo uno como deber de papá. Los jóvenes de ahora, que se les diga lo que se les diga, no quieren aprovechar. Están bien cómodos con lo que ellos piensan y con lo que ellos creen, ¿verdad? Me informaba producción de que ya tenemos a la licenciada María Elena Hernández. Ella es docente y psicóloga de la Universidad Pedagógica. Buenas noches, licenciada. Es un gusto tenerla en el programa. Hola, buenas noches. El gusto es para mí poder compartir con ustedes este interesante tema. Gracias. Hemos tratado de romper los temas de coyuntura. Creemos que estos problemas son reales, los que se viven todos los días en nuestra población estudiantil. Este servidor es catedrático también y entiende parte de ese tema, pero ¿cuál es tu valoración al escuchar de primera mano, dijéramos, tanto los problemas que han enfrentado estas personas, ese cambio de las presenciales a las virtuales, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu primera impresión? Bien, al escuchar a las señoritas, la historia que ellas tienen en este proceso de modalidad que ha sufrido un cambio, me parece que es un reflejo de lo que estamos viviendo a nivel de país. La educación virtual no es solamente el acceso a internet y una computadora, requiere también desarrollar habilidades de autogestión. Y no ha sido fácil, porque como primero venimos de una educación presencial, donde como nos explicaba una de las niñas, ¿no? Si tengo una duda, inmediatamente pregunto al docente, levanto la mano y puedo solventar esta inquietud. Pero desde la educación virtual eso implica que soy yo la persona que debe de tener mayor protagonismo dentro del proceso de aprendizaje. Y no solamente es escribir un mensaje para preguntar que tengo una consulta o preguntar dentro de la clase, sino que requiere investigar más, leer más. O sea, es un proceso de autogestión que no estamos acostumbrados a eso, porque uno, no nos han enseñado y dos, no ha sido la modalidad habitual de estudio. Y esto no solo pasa a nivel de bachillerato, eso también lo estamos viendo ahorita en las universidades, ya que nos estamos pasando a la modalidad virtual. Nuestros estudiantes universitarios han sentido el cambio, porque esto, si bien facilita, porque acorta distancias, pero requiere para ellos otro nivel de responsabilidad, a lo cual si no se habían inscrito en una materia virtual, desconocían cuáles eran esos nuevos compromisos que ellos adquieren ahora. Me llama la atención que justamente es una de las quejas de nuestros estudiantes, dicen, es que le escribo al docente y no me contesta en el momento. Pero es que a veces los docentes recibimos mensajes tipo 12 de la noche. ¿Y cómo podemos responder? Y en la educación presencial estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Ahorita pregunto, ahorita me responden. Pero en la educación virtual no, hay toda una serie de normas que van regulando el proceso de aprendizaje y es un aprender, y ha sido un aprender para nosotros como docentes, como para los estudiantes también, porque sí se vuelve un nuevo nivel de estrés, digamos, para las dos partes, porque estamos lidiando con una nueva modalidad que es desconocida y que también los docentes vamos aprendiendo a utilizar estas nuevas plataformas, ¿verdad? Y vamos muchas veces en procesos de ensayo-error. Entonces, hemos aprendido de la educación virtual junto con los estudiantes. Esto es en el nivel universitario. Ahora imagínense en nivel de educación básico, de educación media, los retos han sido aún mayores. Eso te quería preguntar, si aún con una clase presencial el nivel de aprendizaje ha sido complicado,
yo digo, ¿qué efectos va a tener en el caso de los bachilleres hacia cuando se trasladen a la universidad? En el caso de las universidades, de alguna manera hay un poco más de conocimiento para poder investigar por sus propios medios, pero hemos escuchado, muchas no tienen acceso a internet, muchas no tenían más que un simple celular para comunicarse. ¿Cuál es el nivel cognitivo que van a tener estos bachilleres para entrar a la universidad? Bueno, va a ser un proceso bastante, una transición complicada, porque hay habilidades que no han sido desarrolladas adecuadamente. Hemos venido de un sistema dentro de la educación básica y media en que nos han venido acompañando, ¿no? Tutoreando todo el proceso de aprendizaje. El maestro tiene que estar pendiente de nosotros, tenemos horarios para entrar a la clase, el timbre que nos indica cuándo salimos y entramos de receso, pero en la vida universitaria ya es una responsabilidad que yo asumo. Ya en mi ingreso a clases es mi responsabilidad. Si yo falto, yo estoy perdiendo una hora clase. Nadie me va a reportar, ¿verdad? Ni le va a llamar a mi mamá de que no llegué. Pero yo estoy perdiendo justamente el espacio de aprender. Eso es como en la parte de esa habilidad y compromiso personal. Pero también nos encontramos que nuestros jóvenes ahorita, si bien nacen en una era digital, las tecnologías las están utilizando o son familiares a ellas para el uso del ocio, para usos recreativos, pero el uso de buscadores se les complica bastante. Entonces es empezar a enseñarles cómo utilizar las herramientas virtuales para procesos formativos y que podemos encontrar dentro de este mundo globalizado, ¿verdad?, que nos acerca a las herramientas virtuales, conocimiento, información que vamos a transformar en conocimiento. Entonces es un gran reto y sí requiere un proceso de inducción que ellos deben de recibir por parte de las universidades para que puedan acoplarse a estos cambios que van a experimentar. Eso le iba a preguntar, doctora. En todos estos años, pues usted ha visto a muchas generaciones de estudiantes llegar, pero la pandemia como que esto rompió, dijéramos, el esquema que traíamos. ¿Usted tiene conocimiento si las universidades tienen algún programa de inducción para todas estas bachilleres que han llegado, sobre todo después de la pandemia? Sí, de hecho se hace. Incluso antes de comenzar el ciclo, ellos pasan por un taller propedéutico para el uso de las plataformas. Porque imagínense empezar a ocupar una plataforma de conectividad en la primera clase sin saber cómo funciona. Eso va a ser el caos dentro de la clase porque vas a tener una constante solicitud, no puedo entrar, no escucho, cómo me vinculo, no veo el enlace. Entonces empezamos primero a familiarizar al estudiante en el uso de las plataformas previo al ciclo, además que en algunas carreras se requieren también estos cursos propedéuticos para nivelarlos en algunos contenidos básicos que ya deben de manejar, que se supone que deben de venir ya adquiridos de la educación previa, pero no siempre es así. Existen vacíos y lo vemos más en aquellos centros escolares que vienen del interior del país. Digamos que los centros escolares de la capital tienen todavía algunos conocimientos que manejan con mayor profundidad, pero en la medida nos alejamos de la capital, empezamos a encontrar mayores vacíos. Entonces, ahora tenemos un doble reto, no solamente empezar a nivelar en contenidos, en conocimientos que deben de poseer básicos para cursar las materias en la universidad, sino también en el manejo de la tecnología para un proceso educativo y no solamente para uso recreativo. Incluso hay universidades que conozco que están haciendo a través de reuniones virtuales, reuniones con los padres de familia para los estudiantes de nuevo ingreso, porque es un proceso de transición donde también el padre de familia debe estar involucrado y conocer qué va a pasar en este nuevo ciclo y en este nuevo proceso educativo para su hijo o su hija, ¿no? Finalmente, hay una pregunta que quería preguntarle. ¿Las universidades están preparando a sus docentes para hacer, dijéramos, estas inducciones, para darles nivelación? Porque ya de por sí había un problema de aprendizaje, y lo puedo decir con propiedad. Es decir, nosotros en las universidades pues aceptamos lo que ya nos viene. Es muy difícil corregir errores que vienen desde los primeros años, pero las universidades actuales, no sé la nacional, no sé si las privadas o la UCA, tengan, dijéramos, esos procesos
induciendo a sus propios docentes, porque si no tiene, nadie da lo que no puede saber. Entonces, ¿están preparadas las universidades, dijéramos, para dar esa inducción a los nuevos bachilleres? Pues digamos que esto surgió por una demanda de la realidad hacia las universidades, más que por un acto de convicción, ¿verdad? Ha surgido por una necesidad que nos enfrentamos, donde no podemos avanzar en el proceso educativo si no empezamos a hacer algo para empezar a nivelar. Y no podemos empezar a nivelar si nuestros docentes y nosotros como personal tampoco estamos al día en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, recuerdo que en el momento en que empezó la pandemia eran procesos de formación constantes en los que estábamos, en el uso de plataformas, cómo generar evaluaciones virtuales, los indicadores, las formas de ir generando, desarrollando las competencias de los estudiantes. Y sí, la realidad nos ha exigido dar un cambio y adaptarnos también y reconocer que el problema no es el estudiante. No es que, es que vienen malos estudiantes. No, el problema es que tenemos un sistema de educación debilitado, que si queremos que la población pueda subir a otro nivel de formación, debemos de generar también las condiciones en las universidades. No solamente se trata de poner requisitos que entran los mejores a estudiar, sino de poner condiciones que les permitan a los jóvenes poder seguir formándose. Entonces, más que ser un sistema de exclusión, debe ser un sistema que permita integrar a los jóvenes para que puedan optar a mejores condiciones de formación, de trabajo, de empleabilidad y condiciones de vida. Que de acuerdo a tu experiencia, para después seguir con ustedes, ¿cuáles son las carreras que tienen más demanda a nivel universitario? Bueno, nosotros, ¿verdad? Las carreras que tienen mayor demanda son las relacionadas a educación. Y las personas muchas veces toman carreras de educación o carreras técnicas porque son cortas. Entonces piensan, bueno, vamos a estas carreras porque es menos tiempo y puedo colocarme laboralmente más rápido. Pero estas carreras también tienen mayores requisitos para ingresar. Entonces a veces eso se limita de que ellos puedan acceder a estas carreras que son más cortas. Okay. También otra de las carreras que tienen mayor demanda son las carreras relacionadas con la administración de empresa, por ejemplo. Ahora se está ampliando también al área informática, hay mucho interés en las diferentes carreras que trabajan todo lo que tiene que ver o ingenierías, bueno, se llama ingeniería en informática o las licenciaturas en informática, e incluso también hay un alto interés en estudiar carreras relacionadas con el manejo de segundos idiomas. Las carreras de inglés o de idiomas está teniendo mayor interés por parte de nuestros jóvenes. Ok. Regresando, ¿ustedes has pensado qué vas a hacer después de que culmines tu bachillerato? ¿Vas a seguir estudiando en universidad? He pensado de dos maneras, porque sí he querido volver a estudiar lo que no aprendí o lo que no pude desarrollar bien estando virtual, y si me saliera la oportunidad también de trabajar, quizás estudiar y trabajar. Pero dentro de tu aspiración está en ir a la universidad. Sí. Si se te dieran las condiciones, si te ganaras una beca, si te apoyaran, ¿estarías tú en condiciones de ir a la universidad? Pues teniendo una beca, sí, aceptaría ir a estar al 100% en la universidad, y si Dios quiere, mejor me gradúo y poder trabajar al final. Igual que tu hermana, tú has vivido en el mismo entorno familiar. ¿Cuál es tu aspiración una vez llegues a bachillerato? Porque ahorita estás terminando tu plan básico, ¿verdad? Terminar bachillerato y ponerme a estudiar cocina, titularme como chef y tener mi restaurante. Esa es tu aspiración. Sí. Y estás dispuesta, dijéramos, porque todo estudio significa un sacrificio, sí, claro, que es una de las grandes dolencias que les hace falta a la juventud, que creen que todo es fácil, que creen que el estudio se pasa por ojos y poniendo la mano en un libro, ¿verdad? Entonces estás muy compenetrada en que el reto que se te viene es ser chef. ¿Qué demandarías tú de apoyo de tus padres, de tus amigos, de tu entorno?
apoyo? Sí, apoyo pues... Nos están viendo un montón de personas y lógicamente esto implica, hay gente muy altruista aquí en el país, ¿verdad? Y creemos la bendición de muchos que tenemos, dijéramos, que tuvimos la oportunidad de cursar una carrera universitaria, ¿por qué no darles también a ustedes esa misma oportunidad, ¿verdad? Y finalmente quería tocar con ustedes para que después la licenciada nos pueda ilustrar. ¿Han sufrido ustedes el famoso bullying en la escuela? Porque recientemente hemos tenido que aceptar, o por lo menos ver por los medios, ¿verdad?, el fallecimiento de una ya persona casi graduada, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, ¿tú particularmente has sentido bullying en la escuela? ¿Existe en ese nivel? Sí, la verdad sí, porque a inicios de año, estando en pandemia, empezaron con hacerme bullying mis propios compañeros, o porque entregaba tarde los ejercicios y que no iba a poder y para qué, y después empezaron con mi forma física, que una gorda como yo no iba a poder ser una bachiller de la República, y fue pasando los años fue haciendo más bullying y más. ¿Y cómo lo superaste? Pues la verdad, primeramente... Porque así como tú, hay un montón de dijéramos, jovencitas que pueden estar en las mismas condiciones que tú y que no hayan tenido esa fortaleza mental para enfrentarla, pero ¿qué acción tomaste tú para salir adelante? Primeramente fue contarles a mis padres cómo me sentía, que fue cuando me quise salir, les conté a mis padres, tuve el apoyo de ellos, y después de que empecé a tener el apoyo de ellos, empecé a tomar mis propias decisiones y dije, esto no me va a estancar a mí en mi sueño, si yo me lo propongo puedo ser una bachiller de la República, que gracias a Dios estoy a las puertas de serlo. Y como joven solo les puedo decir que en los problemas, o así como yo pasé bullying, que no les importe. Ok, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos abordaremos este tema del bullying a nivel, dijéramos, de escolar, pero entiendo también que también se da a nivel universitario. No nos cambie, ya volvemos. No, ya no continué con mis estudios universitarios, solo saqué un técnico más y pues actualmente estoy trabajando. En mis planes, o sea, yo tengo una carrera de mecánica automotriz, entonces, y empecé a trabajar en ello, entonces solo saqué como una especialización en esa área, pero ya no terminé, o sea, una carrera ya formal. Sí, en sí también bastante tiene que verse, pues a veces la distancia, yo vengo de un lugar que me queda bastante retirado, entonces sí, la carrera pues a veces factor tiempo y distancia tiene que bastante que ver. Sí, así es, pues hay planes que hay a futuro y pues se espera que pues alguna vez uno pueda cumplir lo que se ha propuesto, ¿verdad? Fue bastante breve el tiempo que estuve estudiando, pero sí, fue una buena educación. Sí, he continuado haciendo cursos o universidad. Sí, hace falta mucho que aprender, mucho que tengan que agregar para las carreras que enseñan en la universidad. No, yo vengo a cursos de INSAFOR. Ahorita me estoy tomando el tiempo para aprender inglés y luego en interciclo voy a meter para sacar la carrera. Porque quiero aprender inglés, quiero asegurarme de que lo voy a aprender. Antes de irnos al corte comercial, habíamos dejado planteado uno de los temas que más daño le hace a nuestros estudiantes, sobre todo a nivel, dijéramos, de bachillerato o a nivel de noveno, séptimo, octavo y noveno grado. Sin embargo, hemos conocido casos también que se dan bullying a nivel universitario. Nos gustaría y quisiéramos oír la opinión de la psicóloga. ¿Cómo ve usted el tema del bullying, sobre todo con este relato que se ha vivido en carne propia, licenciada? El tema del bullying es un tema complicado porque el bullying es una forma, es un escenario nuevo donde aparecen formas de violencia. Entonces, no solamente tenemos violencia en las calles, ¿verdad? La violencia delincuencial y pandilleril, sino que también nuestros estudiantes están viviendo violencia en el lugar que debe ser más seguro para ellos, la escuela.
y la viven violencia ejercida por pares, por sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque nuestros jóvenes se han vuelto reproductores de una violencia que ha sido naturalizada. Y es una violencia, en el caso del bullying, en el cual se limita la capacidad del joven para poder tener un proyecto de vida. Porque constantemente se le denigra, se le limitan sus habilidades. Si un joven destaca, inmediatamente es agredido por sus demás compañeros por sobresalir con alguna habilidad. Se vuelve un paria para ellos. Porque pareciera que la norma sería ser, entre la juventud, estar en un ambiente mucho más relajado, ¿verdad? Donde no requiere mayor esfuerzo, y si alguien rompe esta forma de actuar, entonces automáticamente es señalado para evitar no solamente que destaque, sino que hacia ellos mismos también se les exija un mejor rendimiento. Entonces el bullying se ha visto tan habitual ahora, bueno, en las clases virtuales se ve, usted pregunta a los estudiantes y no quieren contestar. Y cuando uno ya empieza, bueno, pero ¿por qué no participan, verdad? No es que se burlan de mí, es que me da pena equivocarme y pueden decir algo. Entonces se está viviendo y las chicas me dicen sí, porque justamente ese es el calor entre los jóvenes ahorita en las clases virtuales. Tienen miedo de equivocarse, de exponerse públicamente, y no es ante la figura del maestro, es ante la figura de los pares, porque inmediatamente son sancionados y eso disminuye la probabilidad de que puedan intentar aprender, que mejoren sus hábitos y sus conductas de aprendizaje, y al contrario, se crea un autoconcepto en el cual ellos se ven limitados, porque no están desarrollando todas sus habilidades, y no puedo hablar, no puedo salirme dentro de un esquema para evitar ser asediado por mis propios compañeros. Y es un tipo de violencia y de actos casi que de coacción psicológica que se ven de manera cotidiana y son constantes. ¿Qué rol debería jugar, dijéramos, el profesor y los padres de familia? En el caso que nos planteaba Andrea, donde dice, bueno, yo tuve, dijéramos, la voluntad, el valor de comentárselos a mis padres y el apoyo de mis padres para poder sobresalir sobre ese tema. Entonces, ¿cuál es el rol que debe de jugar, dijéramos, el padre de familia, la madre, el profesor mismo? Bien, lo primero que tenemos que hacer es saber escuchar a nuestros jóvenes cuando ellos se acercan y denuncian y señalan una situación de bullying, de violencia. Porque lo primero que solemos hacer es minimizarlo, es tan exagerado que sos, no le des importancia, solo ignóralo. No se trata de eso, porque es un asedio constante que ellos están viviendo, y recordemos que lo están viviendo nuestros jóvenes en una etapa central de formación. Y es aquí donde es importante que ellos aprendan a poner límites, a poder discernir y evaluar, reconocer cuando un acto es violento, no naturalizarlo, no minimizarlo, sino poder identificarlo para poder poner límites y buscar escenarios diferentes para solventar estos conflictos. Digo diferentes para no caer para contrarrestar la violencia, utilizo más violencia. Si no es, bueno, hay un problema, entonces ¿de qué manera podemos dirimir este asunto? ¿De qué manera podemos generar una opción creativa para solventar un conflicto? Y no caer en los patrones de siempre, que lo único que hacen es, bueno, como tú lo dijiste, y le dicen, fulano de tal se ha quejado, entonces como fulanito lo ha dicho, inmediatamente están castigados. Y eso genera más violencia hacia el pobre joven, que lo único que hizo fue señalar una situación de acoso que está limitando sus escenarios de aprendizaje. Entonces lo primero que hay que hacer es escuchar al joven, no minimizar la situación que nos está presentando, empezar a generar escenarios de diálogo donde nos podamos replantear, ¿por qué es un problema? Generar escenarios de diálogo donde los otros compañeros puedan también a desarrollar empatía y a ponerse en el lugar del otro, porque no es una exageración, no es que tú eres muy sensible, ¿verdad? ¿Se da también este fenómeno a nivel universitario? Menos, pero todavía se da. Ya no digamos a nivel profesional. Exacto. En el caso cuando se da a nivel laboral, estamos hablando de mobbing, porque es la violencia en diferentes escenarios. Entonces, mobbing cuando es a nivel laboral, y cuando lo estamos hablando a nivel de escenarios de aprendizaje es el bullying. Pero esto suele pasar incluso, nuestros jóvenes en general tienen mucho miedo de equivocarse y no comprendemos que no puede existir aprendizaje sin errores.
porque nadie puede tener un aprendizaje lineal donde siempre toda la respuesta es correcta. Para aprender, como estamos adquiriendo un nuevo conocimiento, desarrollando una nueva habilidad, pues no nos va a salir a la primera, nos vamos a equivocar, nos vamos a confundir, mientras adquirimos el dominio. Pero el error acá es socialmente sancionable y se lleva al nivel de ridiculizar a aquella persona que se equivoca. Y más no estamos viendo que el equivocarse es parte de aprender. O sea, quien no aprende, o sea, nadie puede aprender sin equivocarse. Toda persona que es equivocada es porque está generando aprendizaje. Ok, con usted ya para ir aterrizando, ¿qué demandarías tú, hoy que está frente a las cámaras? ¿Te sentís lista para entrar a la universidad? Quizás ahorita en mi pensar es lista, no. Pero quizás conforme vaya pasando los meses, yo voy a decir, sí estoy lista para una carrera universitaria, le voy a dedicar el tiempo que sea necesario para poder ser... Porque quiero que estés consciente de lo que implica ser un estudiante universitario, que no es lo mismo que ser un estudiante de bachillerato. Sí, yo sé que en la universidad habría más trabajo, habrían más cosas, sería todo diferente, pero sí, quizás este último año he empezado a soñar con tener una beca para la universidad y poder darles ese orgullo de ser una universitaria a mis padres. Ok. ¿Tú tenés el reflejo de tu hermana? ¿Has visto cómo ha tratado de superar no solo aspectos puramente económicos, técnicos, sino que lidiar incluso contra sus mismos compañeros para estar? ¿Cómo ves tú la superación de tu hermana? ¿Es una luz, es una guía la que tú estás viendo? Es una guía, porque puedo tomar el ejemplo de ella y seguir adelante a pesar de las cosas. ¿Y cuál es el nivel de comunicación de ustedes? Porque veo que son una familia unida, veo que son una familia concentrada. ¿Platican ustedes como hermanas? Sí, platicamos quizás casi siempre, porque cuando ella quiere ayuda de algo y mis padres no están, acude a mí y si yo puedo le ayudo. Si no, le digo, esperemos que vengan nuestros padres y hablamos todos juntos. ¿Tú demandas una beca? Ambas. Bueno, aquí hay que hacer un llamado altruista. Sé que hay muchas personas que están viendo esto. Dos jóvenes que están pidiendo la oportunidad de poder superarse. No están pidiendo más que esa oportunidad. Incluso creo que el gobierno mismo puede atender este llamado. Creo que haremos los esfuerzos necesarios, Alondra, para buscar esa ayuda. Creo que todos merecemos esa oportunidad y puedo garantizarte que lo vamos a lograr. Quizás para finalizar con la docente universitaria y además psicóloga, yo quería preguntarle, uno de los grandes defectos es que esta proliferación de carreras, y voy a hablar por la mía, ¿no? Para no herir susceptibilidades, hay más de 40,000 abogados, licenciada, y lo peor no es el hecho de que hayan un montón de abogados, el problema es que cuando este muchacho sale de la universidad con una expectativa que le va a cambiar su vida, en la práctica termina trabajando en un call center, termina trabajando en un Uber, pero menos de la carrera que en la cual había aspirado eso. ¿Cómo enfrentar este tema, no solo ya en la parte final de la educación como es la universitaria? ¿Qué podías recomendarle tú a las universidades? Bueno, es una realidad complicada porque esto significa que las carreras deben, bueno, cuando diseñamos las carreras, esas deben de responder a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral. ¿Cuál es el perfil que se necesita desarrollar, verdad, en estos profesionales? Segundo, también implica ahora para los jóvenes, ya no visualizamos un estudiante que solo se dedica a estudiar. Alguien que solo se dedica a estudiar está en desventaja en realidad para el mercado laboral. Entonces sí, es un reto, es estudiar y trabajar paralelamente, porque así vamos desarrollando las habilidades blandas que se necesitan en el trabajo, pero también estamos adquiriendo los conocimientos propios de nuestra especialidad que nos habilita para el campo en el que nos estamos formando. Entonces es, por un lado, las universidades generar programas formativos que respondan a las demandas del ambiente, y por el otro también, como estudiantes, buscar esas oportunidades de formación
no solamente de formación de contenido, sino también de formación de escenarios prácticos. Y aquí todo trabajo es válido para comenzar, porque son escenarios que nos permite no solamente poner en práctica el conocimiento teórico, sino algo muy importante que a veces pesa más en el trabajo que el dominio, que la experiencia del conocimiento teórico, son las habilidades de relaciones humanas. Aprender a trabajar con otros, a comunicarse, a resolver conflictos, a trabajar de manera cooperativa, que se dice fácilmente, pero en la práctica, la mayoría de empresas cuando tienen dificultades con el personal están vinculadas a conflictos personales. Entonces es también nosotros buscar esas alternativas de formación. Estamos en una era digital, utilizar también las diferentes plataformas, cursos online que existen, que nos permitan ir conociendo y aprender más y desarrollar esas competencias. Estamos ante un mundo laboral altamente exigente, donde al joven cuando va a un trabajo no solamente se le pide que ya domine una carrera, sino que ya tenga experiencia laboral, si es posible que domine un segundo idioma. Entonces, estamos ante un mercado que requiere personal calificado en la mayor brevedad. Entonces sí, es un reto para nosotros, para las universidades, es generar planes formativos que respondan a estas necesidades, generar mallas curriculares, ¿no? Que incluso estén vinculadas con el componente de internacionalización, para que ellos puedan tener experiencia dentro de otros países y si es posible que esa asignatura sea validada también por otra universidad, porque eso le da mayor peso si es internacional. Requerir también que nuestros estudiantes, aunque tenemos cierta resistencia a aprender el idioma inglés, porque no es solamente pensarlo como, eso lo voy a hacer si me voy mojado, porque esta es la realidad en el país, ¿verdad? No, es aprender un segundo idioma porque es necesario ahora, ya no es posible visualizar, no manejar un segundo idioma, y en nuestro caso el idioma inglés es necesario. Ok, bueno, no me resta, doctora, más que agradecerle, de verdad ha sido unos aportes muy, pero muy importantes, sobre todo con el nivel académico y pedagógico que ha mostrado. De verdad, en nombre del programa, muchas gracias por habernos participado. ¿Cuál es tu mensaje, Alondra y Andrea, final? ¿Qué les puedes mandar a tus compañeras, a la población en general? ¿Cuál es tu mensaje? Que como joven no piensen que no pueden alcanzar sus metas y sueños, que por más adversidades, comentarios, obstáculos que tengan, confíen en sí mismos, que todo tiene su recompensa al final. Que sigan adelante y que se esfuercen por lo que quieren, porque al final de todo vamos a tener nuestra recompensa. Bien, jovencitas, no me resta más que agradecerles, felicitarlas por el esfuerzo. Sé que no es fácil estar sentado ahí frente a estas cámaras, ¿verdad? Con esa sencillez, con esa naturalidad con la que ustedes esta noche han estado. Pero créanme que todo este esfuerzo que han dado no ha caído en saco roto. Y a usted, amable televidente, gracias por habernos permitido entrar hasta la intimidad de su hogar. Serán ustedes los que en su íntima nos digan el rumbo correcto que debemos de seguir.